16 de mayo de 2021, Domingo de la Ascensión del Señor. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado La cruz, el libro y el arado. ¿Por qué los discípulos, después de la ascensión del Señor a los cielos, regresaron gozosos a Jerusalén? ¿Y por qué nosotros, cuando un ser querido parte a la eternidad, nos llenamos muchas veces de una tristeza profunda, a veces de una desesperanza muy grande y hasta de una pérdida del sentido de la vida? La respuesta a la primera pregunta la encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 1 a 11, cuando Jesús está diciendo a sus discípulos que el Espíritu Santo descenderá sobre ellos y recibirán la fuerza necesaria para ser sus testigos, no solo en Jerusalén, sino en toda Judea y en Samaria, y les abre además una perspectiva que va más allá de los límites nacionalistas, hasta los confines del mundo, anunciando el Evangelio. En ese momento lo vieron elevarse del suelo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Para ellos fue una escena muy difícil porque era la despedida final de Jesús y por eso quedaron desconcertados, podríamos decir que paralizados y en cierta forma huérfanos de la presencia del Salvador. Ustedes recuerdan que en el Evangelio de Lucas, dos hombres vestidos de blanco se presentaron a las mujeres que fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo de Jesús, y las confortaron diciéndoles: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Pues esos mismos dos hombres vestidos de blanco se aparecen ahora a los discípulos cuando los ven paralizados, mirando al cielo, sin ánimos para volver a su vida ordinaria y al cumplimiento de la nueva misión que Jesús les encomendó. Estos hombres, que son como ángeles, con voz enérgica, dicen a los discípulos: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá, como lo han visto marcharse. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20, el evangelista presenta esta misma escena de manera muy proactiva porque Jesús les da una misión muy concreta. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Y luego dice con sencillez, como si fuera lo más normal del mundo: después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. La actitud de los discípulos también fue muy asertiva. Ellos se fueron con alegría a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. En esta lógica del relato encontramos la respuesta a la segunda pregunta: ¿por qué a veces, cuando un ser querido parte a la eternidad, generalmente de manera intempestiva, nos paralizamos y hasta perdemos el horizonte de nuestra vida? Aquella famosa obra titulada La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, dice que el que piensa y espera en el cielo no puede tener en la tierra un solo momento de verdadera tristeza. Ese pensar y esperar en el cielo no nos aleja de nuestros compromisos terrenales. El Papa Benedicto XVI, en la fiesta de la Ascensión del año 2009, en la celebración de las vísperas con los abades, abadesas y comunidades benedictinas de Monte Cassino, hablaba de la necesidad de conservar
y fomentar la unidad del espíritu entre las personas y las comunidades, como un fruto de la ascensión del Señor a los cielos. El Papa hacía alusión a tres vínculos que San Benito consideraba necesarios para fortalecer el crecimiento integral de los creyentes, de tal manera que no se queden, como dice el libro de los Hechos, ahí parados, contemplando el cielo, con una nostalgia infinita o lamentándose de la partida de los seres queridos. Esos tres vínculos son la cruz, el libro y el arado. La cruz, que es la nueva ley que nos dejó Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. La cruz, que es oración diaria, permanente, en esa íntima comunión con el Señor. En segundo lugar, el libro como signo del crecimiento cultural, del desarrollo intelectual, de la investigación continua, de la creatividad en todos los campos del conocimiento. Dios, nuestro Creador, nos ha dado una serie de potencialidades que no podemos enterrar como el hombre flojo y timorato de la parábola de los talentos. Y en tercer lugar, el arado, signo del trabajo y del señorío, que nos orienta hacia el cuidado de la creación en cualquier misión que desempeñemos en la vida. Una pregunta para compartir en familia. ¿De qué manera esos tres vínculos, la cruz, el libro y el arado, fortalecen nuestra vida familiar y social? Unámonos a esta plegaria a la Virgen de la Ascensión del Señor. Virgen Madre de la Ascensión del Señor, tú supiste seguir a tu Hijo Jesús en el peregrinar de la fe. A ti te tocó vivir hasta llegar a la cima del Calvario, pero también tu alma se llenó de gozo al verlo resplandeciente en su resurrección. También pudiste contemplarlo cuando ascendía por su propia virtud a la gloria de los cielos. Para ti no hubo nubes que se interpusieran en la visión de tu Hijo amado, hasta extasiarte en su entrada triunfal ante el trono del Padre, en medio de los cánticos gloriosos de los ángeles. Afiánzanos, Madre, en la fe en tu Hijo ascendido a los cielos, en la esperanza en nuestro gozo definitivo en la gloria, y en la caridad hacia los más pobres y necesitados. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.